Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Quisiera, en primer lugar, desearles a todos, a nuestra teleaudiencia, que tengan todos un muy venturoso año 2016. Que este sea un año en el que la República Dominicana, ya que se van a celebrar unas elecciones presidenciales, congresionales, también para elegir autoridades independientemente de Senado, Cámara de Diputados, alcaldes, regidores y suplentes de los mismos, y aún de los distritos también, que sea un año en que los partidos políticos de la República Dominicana sepan asumir plenamente sus responsabilidades y muy especialmente debido al hecho de que nunca lograron alcanzar un consenso para aprobar la ley de partidos políticos y también la ley de la reforma electoral. Es importante destacar, como lo hemos comentado en algunas oportunidades, que la República Dominicana y Costa Rica fueron los dos primeros países de América Latina y el Caribe que en 1962 recibieron las visitas de las misiones de observación electoral financiadas casi siempre por Estados Unidos de América, Canadá y los países de la Unión Europea. Esperemos pues que este sea un año en el que salgamos de ese proceso dentro de un clima de paz y sobre todo de una transferencia ordenada del poder independientemente de cuál sea el resultado de esas elecciones. Quisiera pues comentar muy brevemente una noticia que entró en el día de hoy y que para el sector de las exportaciones dominicanas, muy especialmente las exportaciones agrícolas, es de extraordinaria importancia. Y es que las autoridades del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América levantaron la veda para los productos agrícolas que habían sido afectados por la presencia de la mosca del Mediterráneo en una de nuestras provincias del este. Como se ha señalado reiteradamente, nuestras autoridades colocaron alrededor de unas 5.000 trampas para la mosca del este y prácticamente ninguna se capturó una de las mismas. Saludamos pues esa decisión del gobierno de los Estados Unidos de América, que es una decisión que afectaba todo el potencial de las exportaciones agrícolas, muy especialmente de un grupo de productos, pero muy especialmente de los producidos en los invernaderos en nuestro país, independientemente del aguacate también y otros productos adicionales. Saludamos pues este acto de justicia que han hecho las autoridades norteamericanas con la República Dominicana, ya que en el pasado año 2015 nuestras exportaciones agrícolas, independientemente de la veda que nos afectó, fueron también afectadas por una larga sequía que lamentablemente produjo una caída en la producción de numerosos rubros agrícolas en nuestro país. Por ese lado, las perspectivas, por lo menos para el sector agrícola exportador de productos no tradicionales, tienen nuevas perspectivas, pero al mismo tiempo hay que comentar, a propósito de este tema de las exportaciones, que hubiésemos preferido, y nosotros sabemos que el tema de la vivienda es un tema fundamental y prioritario para la familia dominicana, pero también hay que recordar que independientemente de los esfuerzos que hacen el sector público y el sector privado de la República Dominicana para abrir la facilidad de que cada dominicana y dominicano tenga acceso a una vivienda, que también el país necesita también
aumentar sus ingresos de divisas generadas por sus exportaciones, como también los puestos de trabajo que genera el sector exportador. Como una demostración de ello, independientemente de lo que generan las exportaciones de la Barrick Gold en materia de oro y que hubo una caída en el precio de las mismas, lo que afectó también los ingresos en divisas del país y sobre todo los impuestos que genera esas exportaciones de oro, de doré. Hay que señalar que en el pasado año las zonas francas industriales de nuestro país, todos esos parques industriales que existen en nuestras provincias, generaron en exportaciones alrededor de 5.632 millones de dólares. Independientemente del hecho del énfasis que se le ha dado también a los ingresos de divisas que tuvo el país en el pasado año por unos 23.000 millones de dólares generados por la inversión extranjera directa, unos 2.600 millones de dólares, por las exportaciones del turismo, zonas francas industriales, azúcar, café, cacao, cigarros, el ron también dominicano, pero independientemente de la generación de divisas, todavía el país tiene un tremendo potencial para seguir creciendo en esta área, sobre todo por las horas de sol que tiene República Dominicana, que puede producir en un ciclo del año entero, sobre todo también que se le ha devuelto en cierta forma a los empresarios y a las nuevas generaciones que están involucrados especialmente en el nicho de los invernaderos, se le ha abierto una oportunidad para crecer como no lo había tenido nunca antes la República Dominicana, no solo para el mercado étnico en New York, donde tenemos más de 400 supermercados de dominicanos y unos 10.000 bodegueros, sino también para las otras etnias extranjeras que también habitan en la costa este de Estados Unidos y que demandan los productos tropicales producidos en nuestro país. Sin embargo, en sentido general para América Latina, hay que señalar que el 2015 fue el tercer año consecutivo, como lo ha dicho el Banco Interamericano de Desarrollo, de una caída de las exportaciones de la región. Independientemente del desempeño económico de República Dominicana en el pasado año, como lo han señalado autoridades dominicanas, que alcanzó el crecimiento un 7% del Producto Interno Bruto, la realidad es que las exportaciones como región de América Latina y el Caribe en los últimos 3 años han caído en gran parte también producido por la contracción y de la demanda en la República Popular de China, ya que muchos de los países del Cono Sur, especialmente los exportadores de granos, debido a la poca diversificación de la cartera de exportaciones que tienen muchos países de América Latina, afectaron sobre todo a esos países del Cono Sur. La realidad es que si quisiéramos poner un ejemplo, como lo dice hoy Andrés Oppenheimer en un artículo publicado sobre el drama económico de América Latina, es que cuando uno ve que la concentración en algunos productos que tienen en América Latina, por ejemplo, Venezuela depende de un solo producto, es decir, que el 96% de los ingresos de divisa de Venezuela dependen del petróleo. En el caso de Ecuador, depende de unos 4 productos que le generan el 75% de sus ingresos de divisa. Cuando hablamos de Colombia, Bolivia y Paraguay, esos países tienen una dependencia de menos de 10 productos en su generación de divisas, lo que representa un 75% de los ingresos de divisas de los mismos. Chile, Perú y Panamá dependen de unos 23 productos. Argentina tiene una cartera de 50 productos de exportación. México tenía antes una dependencia casi absoluta del petróleo, pero en los últimos años ha diversificado sus exportaciones y hoy tiene unos 123 productos de exportación. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos en unos minutos después de estos comerciales.
Agua Planeta Sur, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, retornamos con el comentario que hacíamos y sobre todo la importancia que tiene este tema en cuanto a la diversificación de la cartera de exportaciones. Por eso al inicio de este comentario decíamos que es indudable, y si hay alguien que lo sabe es quien les habla, que el sector vivienda es un sector clave de la economía nacional. Dentro del aporte que hace el sector de la construcción al Producto Interno Bruto, y siempre se ha afirmado que prácticamente ese sector nunca debe bajar de un 7% del Producto Interno Bruto, el sector de la construcción, incluyendo vivienda e infraestructura, por los enlaces que tiene con otros sectores de la economía. Pero hubiésemos, como lo había pedido el presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores, ADOSONA, el ingeniero Sadal Akuri, en el último discurso que pronunció precisamente para premiar a grupos de exportadores, que el año 2016 hubiese sido declarado como el año de las exportaciones. Y es que definitivamente República Dominicana tiene un potencial extraordinario e independientemente del trabajo que ha venido haciendo el CERD en diferentes áreas y sectores, todavía tenemos un espacio para crecer independientemente de lo que ha sido el segundo mercado de exportación, el mercado de Haití, para convertir a la República Dominicana en el suplidor confiable más importante, no solo ya de productos agrícolas e industriales, de toda la región del Caribe. Y en ese sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo ha venido reiterando la importancia que tiene precisamente la exportación de servicios. El año pasado, 2015, las exportaciones de servicios solamente representaron un 0% del Producto Interno Bruto de la región, entiéndase, de los productos y bienes y servicios que genera una economía en un año dentro de un país. Pero en este caso estamos hablando de la región. Bien, amigos, este tema es un tema que podríamos extenderlo largamente, pero definitivamente la República Dominicana tiene que entrar en una etapa de innovación y de diversificación de sus exportaciones, porque con el potencial que tiene, con la experiencia adquirida por los empresarios dominicanos en las zonas francas industriales, y muy especialmente también aún en el sector de los textiles, en el sector maquila, definitivamente nuestra clase empresarial vinculada no solo a las zonas francas industriales, sino también al resto del sector industrial y empresarial de nuestro país, tiene una capacidad para competir en el mercado internacional. En ese sentido, hay que devolverle en cierta forma la confianza a inversionistas nacionales y extranjeros de que la República Dominicana es la escala técnica obligatoria entre Europa, Norte, Centro y Sudamérica, y poder, aprovechando precisamente el privilegio de esa posición geográfica que tenemos, de poder ampliar la cartera de bienes y servicios que exportamos a otros países. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos inmediatamente. Bien amigos, retornamos con el reporte Saladín. Quisiéramos ahora, amigos del reporte Saladín, entrar en un tema que hemos venido comentando reiteradamente. Independientemente de los esfuerzos que ha hecho el actual gobierno, las autoridades dominicanas y aún la participación del sector privado también, que ha tenido una presencia en el sector de la construcción en Haití, y es que
Así como reiteradamente Estados Unidos de América, Canadá, la Unión Europea han venido reiterando la necesidad de que se complete el proceso eleccionario de Haití, ningún país tiene mayor interés en la estabilidad política del vecino país que la República Dominicana. Pero llama poderosamente la atención que habiendo programado la segunda vuelta o la segunda ronda electoral para las elecciones presidenciales de Haití, prácticamente nueva vez se posponen las mismas y prácticamente ahora se habla del 24 de enero. Es decir, que titulares de prensa, para ponerlo de una forma más sencilla, señalaban que las elecciones en Haití podrían realizarse el 24 de enero. Aparentemente el presidente Martelly había pedido que esas elecciones se celebrasen prácticamente en los próximos días y mediante una carta enviada por el presidente del Consejo Electoral Provisional de Haití al presidente de esa nación, este le destacó que era imposible en un plazo de 5 días convocar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. De hecho, esta situación ha generado que en el día de ayer fue enviado el que es prácticamente el negociador número 1 de los Estados Unidos de América hoy en día, un diplomático norteamericano ampliamente conocido en toda la región, Thomas Shannon, más conocido como Tom Shannon, para visitar a las autoridades haitianas y reiterarle en nombre de su gobierno de los Estados Unidos de América la importancia que le otorga no solo ese país, sino también Canadá, los países de la Unión Europea, lo que se ha denominado como el Grupo de Centro, que Haití pueda completar esa segunda vuelta electoral para las elecciones presidenciales y que supuestamente la fecha del 7 de febrero en que debería de asumir la presidencia el presidente de Haití electo en esta segunda vuelta, independientemente de que se confirme la fecha del 24 de enero, pueda asumir esas funciones. ¿Por qué razón hemos mencionado y analizado este aspecto de la visita de Tom Shannon? Porque es que candidatos de la oposición han señalado que prácticamente en la primera ronda de las elecciones presidenciales entre el candidato oficial Jovenel Moïse y Jude Celestin, la oposición señaló un grupo de 8 ex candidatos presidenciales que en esas elecciones se había hecho un fraude gigantesco y que piden la nulidad de esas elecciones y que prácticamente el 7 de febrero próximo asuma un gobierno provisional en Haití. La comunidad internacional, el grupo de países donantes de Haití, tendrían que preguntarse qué es lo que ocurre realmente en esa nación que desde el 2011 no pudo celebrar ni completar elecciones para el Senado, la Cámara de Diputados y elecciones presidenciales, y prácticamente después del mes de agosto en que se realizó la primera ronda de esas elecciones, prácticamente el Consejo Provisional Electoral no ha tenido la autoridad para organizar unas elecciones que se merezcan el respeto primero de los propios haitianos, que son los primeros que se merecen tener unas elecciones transparentes y libres, y sobre todo de la comunidad internacional que tantos recursos le ha donado a Haití. Esperemos pues que esas elecciones, segunda ronda, puedan celebrarse el próximo 24 de enero. Hacemos una pausa y retornamos inmediatamente.
Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con nuestros comentarios. Quisiéramos ahora que nos permitan, amigos de Reporte Saladín, hablar un poco de algo que el año pasado el propio señor presidente de la República declaró que iba a ser el año del desarrollo del sur, entiéndase, de las provincias del sur de la República Dominicana. Ese anuncio en el que inicialmente se enfatizó que se orientarían o canalizarían proyectos turísticos hacia la región suroeste, posteriormente fue seguido por parte del Ministerio de Minería y Energía de una suspensión de las exportaciones de bauxita desde Cabo Rojo. Llamó mucho la atención una medida en ese momento tan repentina, y yo, que fui asesor de la Comisión Nacional de Política Minera y que viajé en algunas ocasiones para visitar a las autoridades de la Alcoa Exploration Company, que operaba en esa época la extracción de bauxita en las minas de Cabo Rojo, ya que cuando esa empresa norteamericana hizo los estudios desde la década del 40, cuando llegó a determinar que habían reservas probadas comerciales por unas 53 millones de toneladas de bauxita, inició la explotación posteriormente, y cuando se retiró la Alcoa de la provincia de Pedernales, después de haber explotado y exportado alrededor de unos 42 millones de toneladas, dejó ahí enterradas unos 14 millones de toneladas de bauxita, que es la que ha estado exportando esa firma que ha venido haciéndolo hacia la República Popular de China. Posteriormente se dejó sin efecto la suspensión, de las exportaciones de bauxita, porque se dieron cuenta de la cantidad de empleos que dependían de esa operación, y hasta no tener proyectos turísticos que generen empleos en Pedernales, que tiene un potencial turístico extraordinario, además de todas las provincias del suroeste. Los franceses muchas veces decían que la costa más bella después de la costa sur es la costa que va de Barahona a Pedernales. Y lo que hemos tenido el privilegio de conocer esa zona, de pasar por Barahona, por Los Patos, San Rafael, Enriquillo, Laguna de Oviedo, Pedernales y toda esa zona, sabemos el potencial que tiene la misma. Se ha hablado de que hay 2 proyectos turísticos franceses que van a venir a esa zona. Pero es importante que si se hizo ese anuncio, los ministros de turismo definitivamente enfoquen su atención prioritariamente hacia el sur. El sur se lo merece también. Una vez me preguntaba mi expresidente por qué yo hablaba tanto de Barahona, que si yo tenía familia en Barahona, y yo le decía que sí, como igual que todo el mundo, tenemos familias regados en todo el país, pero es que el desarrollo turístico se fue todo hacia el norte, noreste, hacia el este, sureste, la capital, y las provincias del suroeste, que tienen ese enorme potencial, estando ahí el Aeropuerto Internacional María Montés, y yo fui de los que escribí numerosos artículos pidiendo que se terminase ese aeropuerto que se inició en el año 85 y que se le diese el nombre de María Montés, y sobre todo que se le hicieran los depósitos de combustible, porque esa es una de las razones por las que no aterrizaban aviones, que se construyeran 1.300 habitaciones hoteleras para turismo receptivo en Barahona, y así podrían tirarse 2 jumbo jets semanales, arrancando y aprovechando definitivamente ese aeropuerto internacional que, según pilotos norteamericanos, tiene, después de la pista de La Habana, Cuba, una de las mejores pistas. Ahí está también todo el potencial de Pedernales. Ahora, con motivo precisamente del fin de año, hice un recorrido por toda esa zona, yendo a Cabo Rojo, yendo a la Bahía de las Águilas, y definitivamente, cuando uno ve ese Parque de los Cocos, la capacidad de generación de energía eólica que hay en la zona, definitivamente, unido también a todo el potencial turístico que tiene esa zona, uno se pregunta cómo es posible que el suroeste
no haya podido recibir todavía un hotel de 500 habitaciones o 2 hoteles de 500 habitaciones. En un artículo que escribí hace unos años, yo hacía un ejercicio de turismo ficción, donde teóricamente aterrizaban 2 jumbo jets y teniendo habitaciones hoteleras, Barahona por primera vez recibía un flujo turístico de unos 200,000 turistas al año. Recientemente, cuando visité ahora precisamente esta ciudad, visité ahí el Hotel Guarocuya con el amigo Melton Pineda, que ha hecho un trabajo extraordinario de rehabilitación de ese hotel. Hay que felicitar a Melton Pineda, igual que a otros hoteleros en Barahona, porque ahí está también ese hotel boutique que es Casa Bonita. Pero definitivamente, ministro de Turismo, señor presidente de la República, usted que es un sureño, que este sea también, además del año de la vivienda y el año de las exportaciones también, el año del crecimiento turístico del suroeste de nuestro país, que ya se frustró un hotel super spa en Canoa por una serie de razones, pero definitivamente hay que generar empleo en esa zona. Ellos tienen las bellezas, ahí está el hoyo de Pelempito, ahí está la playa de Saladilla, que está prácticamente ahora mismo casi semi abandonada también. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que todo ese potencial? Y hay que recordar a hombres como don Luis del Monte, que fue el primero en Barahona que donó el puente que unía a Barahona con Pedernales. Hoy hay que buscar la forma de que el desarrollo del sur sea una realidad, de que ese anuncio que se hizo podamos ver en este 2016 que se inicia el despegue del sur. Amigos televidentes, hasta el próximo jueves con el Reporte Saladín.